historia de México está llena de relatos heroicos, pero pocos son tan conmovedores como la resistencia de las tribus indígenas frente a la invasión española en el siglo XVI. En un tiempo en que la llegada de los conquistadores amenazaba con despojar a los pueblos originarios de su identidad y sus recursos, grupos como los tobosos, salineros, tarahumaras y conchos se levantaron en defensa de su cultura, su autonomía y su forma de vida. Imaginemos por un momento a un grupo de tobosos, habitantes de lo que hoy es Chihuahua, organizándose en las áridas tierras del norte de México. Con un profundo conocimiento del terreno, estos valientes guerreros llevaban a cabo emboscadas estratégicas contra los conquistadores. En 1590, se estima que cerca de 300 guerreros tobosos lograron frenar temporalmente el avance español, un acto de valentía que resonó a través de las montañas y valles, demostrando que la resistencia indígena no se rendía. Sinaloa es hogar de 3 pueblos originarios, los yoremes, los tarámaris y los tepehuanes, con los mayos y yaquis compartiendo origen, lengua e historia como 2 culturas hermanas. Estos grupos son el resultado de una redistribución étnico-regional que ha transformado su carácter a lo largo del tiempo. Los enfrentamientos con los españoles en el siglo XVI y la influencia decisiva de los jesuitas en la pacificación de la región marcaron el inicio de una nueva era para los mayos y otros grupos caítas de la región. Hoy en día, los mayos, conocidos por ellos mismos como yoremes, o los que respetan la tradición, mantienen un profundo vínculo con su pasado. En el estado de Sinaloa, se alza una ciudad joven, pero llena de historia y cultura: Los Mochis. En Los Mochis se mezclaron las culturas gastronómicas española, mayo y estadounidense. Debido a su cercanía con el mar, en Los Mochis abundan los mariscos. Encontramos cócteles, ceviche y pescado zarandeado, algodón, y recolectaban chiles, pitahayas, semillas de mezquit, guayabas y ciruelas. También eran expertos en el arte del hilado y tejido de algodón. Aunque son escasos los vestigios de la lengua tahue, se supone que era parte de la familia Uto-Azteca, probablemente emparentada con las lenguas caítas. Este lugar no solo fue testigo del paso de los mexicas en su peregrinación hacia el Valle de México, sino que se cree que allí nació el culto a Huitzilopochtli, la deidad guerrera reverenciada en la mitología mexica, alrededor del año 1065. Colhuacán significa lugar de los colhuas, una evocación de sus antiguos pobladores que refleja el profundo legado indígena que aún palpita en sus calles. Esta ciudad, la más poblada de Sinaloa y epicentro del municipio homónimo, guarda en su memoria el eco de Huey-Colhuacán, un asentamiento indígena cuya existencia se remonta al año 628 de nuestra era. Aunque el exacto emplazamiento de Huey-Colhuacán se pierde en la neblina del tiempo, diversos descubrimientos arqueológicos apuntan hacia Culiacancito, un pueblo cercano, como su posible ubicación. La actual Culiacán tiene sus orígenes en la época colonial, cuando fue fundada el 29 de septiembre de 1531 por los conquistadores españoles Lázaro de Cebreros y Nuño Beltrán de Guzmán. Bajo el nombre de Villa de San Miguel, en honor a su santo patrón, San Miguel Arcángel, la ciudad fue establecida en un territorio ya estructurado por las tribus indígenas, principalmente los tahues. Se dice que el mítico recorrido de los aztecas hacia el Valle de México los llevó a través de estas tierras sagradas. Algunos valientes historiadores incluso sugieren que aquí, en este misterioso poblado, nació el culto al gran Huitzilopochtli. ¿Y qué hay de Aztlán, la legendaria tierra ancestral de los aztecas? Muchos creen que estuvo situada muy cerca de aquí. Nos adentramos en el año 628, cuando el majestuoso asentamiento conocido como Huey-Colhuacán se erguía orgulloso cerca de lo que hoy conocemos como Culiacancito. Este lugar, envuelto en el misticismo y la reverencia, fue el epicentro de la tribu nahualteca Colhua, quienes rendían culto a la enigmática deidad Coltzin. Los colonizadores, al poner un pie en estas tierras, se encontraron con el pequeño pero intrépido asentamiento de los Tahue. Pero eso no era todo. La región vibraba con la presencia de los tebacas, pacaxes, sabaibos y achires, cada uno con sus propias historias y leyendas. En un acto audaz de demarcación, los hispanos establecieron la provincia de Culiacán, extendiéndose desde el río Elota hasta el río Mocorito. Esta tierra se convirtió en una pieza clave del reino de la Nueva Galicia. Este grupo étnico, junto a otros como los tebacas, pacaxes, sabaibo y achires, conformaron comunidades como Colombo, Olagueruto, actual Aguaruto, Tecurimeto,
significa lugar de los Colhuas, una evocación de sus antiguos pobladores que refleja el profundo legado indígena que aún palpita en sus calles. Esta ciudad, la más poblada de Sinaloa y epicentro del municipio homónimo, guarda en su memoria el eco de Hueycolhuacán, un asentamiento indígena cuya existencia se remonta al año 628 de nuestra era. Aunque el exacto emplazamiento de Hueycolhuacán se pierde en la neblina del tiempo, diversos descubrimientos arqueológicos apuntan hacia Culiacancito, un pueblo cercano, como su posible ubicación. Este lugar no solo fue testigo del paso de los mexicas en su peregrinación hacia el Valle de México, sino que se cree que allí nació el culto a Huitzilopochtli, la deidad guerrera reverenciada en la mitología mexica, alrededor del año 1065. Este grupo étnico, junto a otros como los tebacas, pacaxes, sabaibo y achires, conformaron comunidades como Colombo, Olagueruto, actual Aguaruto, Tecurimeto, Yebabi, hoy elevado a la categoría de municipio, Comoloto, Otameto y Altamura. Los tahues eran hábiles agricultores que cultivaban maíz, frijol, calabaza y algodón, y recolectaban chiles, pitahayas, semillas de mezquit, guayabas y ciruelas. También eran expertos en el arte del hilado y tejido de algodón. Aunque son escasos los vestigios de la lengua tahue, se supone que era parte de la familia Uto-Azteca, probablemente emparentada con las lenguas caítas. México actual, la composición genética refleja un crisol de herencias. Aproximadamente un 45% europeo, un 45% indígena y un 10% africano. Esta mezcla es un testimonio de la compleja historia de migraciones y encuentros culturales en el continente. El estudio de estas líneas genéticas ha revelado 44.000 variaciones exclusivas de los pueblos originarios, las cuales jugaron un papel vital en su adaptación a nuevos entornos, desde el estrecho de Bering hasta el sur del continente. Uno de los marcadores genéticos más antiguos, el Q1A2A1A1, M3, tiene una antigüedad estimada de entre 13.000 y 22.000 años. Este marcador fue descubierto. Cerca de 860.000 personas hablan la lengua maya, la segunda más hablada después del náhuatl, y casi 7 millones de mexicanos son hablantes de alguna lengua indígena. Para quienes dominan más de un idioma, es común enfrentarse al desafío de traducir conceptos intraducibles, aquellos que encierran un significado tan profundo que desafían las palabras convencionales. Lo mismo sucede con las lenguas originarias de México. Más de 25 millones de mexicanos se reconocen como indígenas, portadores de una herencia que desafía el paso del tiempo. En este vasto territorio, no hay menos de 68 formas diferentes de referirse a una misma realidad. Los mixtecas, otomíes, mazahuas y un sinfín de pueblos se extienden por el territorio mexicano, dejando una marca indeleble en la identidad nacional. Esto no es un mero capricho del destino ni una cifra inflada. En un país donde la cultura se entrelaza con la historia, México cuenta con 68 lenguas indígenas que, junto con el español, forman un caleidoscopio de 364 variantes lingüísticas, agrupadas en 11 familias. Esta riqueza coloca a México entre los 10 países con más lenguas originarias del mundo, superado en América Latina solo por Brasil.